Ella me llamó, trato de no arruinarlo. Te entiendo, amigo. Esta tipa sí las tiene grandes. ¡Tú lo has dicho! Rick y Morty continúa su regreso triunfal con el episodio 2 de la temporada 8, y si pensabas que ya habías visto todo, estás muy lejos de la verdad. En esta nueva entrega, el multiverso vuelve a retorcerse sobre sí mismo con una trama que mezcla lo absurdo, lo filosófico y lo emocional en una receta ya clásica de la serie. Sin entrar en spoilers, este capítulo expande aún más los límites de lo que Rick considera control y de lo que Morty cree entender sobre su lugar en el universo. Todo transcurre en las profundidades del océano, donde un consejo se encuentra reunido para discutir el plan destinado a derrocar a la reina Gronflomita. El entusiasmo general provoca que todos hablen al mismo tiempo, hasta que el líder, visiblemente molesto por el desorden, exige silencio y continúa con su intervención. Acto seguido, cede la palabra a su asistente robótica llamada Gorseca, quien procede a explicar que, hasta el momento, el equipo especial de asesinato no ha logrado proporcionar un plan claro ni viable. Sin embargo, los propios integrantes del equipo interrumpen su discurso para contradecirla, asegurando que el comité de asesinos ha presentado numerosas propuestas y que fue, en realidad, el comité principal quien rechazó todas y cada una de las opciones planteadas. La tensión crece en la sala y al no lograr llegar a un consenso, deciden otorgar la palabra a Beth Sánchez, la asesina más destacada del grupo. No obstante, descubren con sorpresa que ella no se encuentra presente. La escena cambia abruptamente al espacio, donde vemos a Beth en plena misión, acechando sigilosamente a una flota de naves enemigas, mientras se infiltra en una de las naves y comienza la masacre de insectoides con una precisión letal. El comité desde el fondo marino intenta comunicarse con ella para exigir explicaciones. Sin embargo, al enterarse de que aún no han aprobado formalmente ningún plan, Beth opta por seguir ignorando sus llamados y continuar con su operación por cuenta propia. Decidida, avanza por los pasillos de la nave, haciéndose invisible para ejecutar silenciosamente a 3 guardias que custodian una puerta. Una vez del otro lado, llega hasta la recámara de la reina, solo para descubrir que ya ha sido ejecutada. Intrigada y desconfiada, Beth sospecha que uno de los guardias podría ser el verdadero responsable. En ese preciso momento aparece un científico acompañado de varios soldados. Todas las pruebas apuntan a ella como la asesina, por lo que se desata una persecución a través de los corredores de la nave. ¿Se me adelantó? ¡Ay, por Dios! ¿Quién eres? ¿Una asesina? Esa era la intención. ¡Mátenla! Beth logra escapar de la habitación justo cuando las puertas comienzan a cerrarse a su alrededor. Al intentar contactar a su nave para evacuar, presencia con impotencia cómo esta es destruida ante sus propios ojos. Enseguida, establece comunicación con el comité para informarles de la situación y solicitar una extracción inmediata. No obstante, el consejo deja en claro que no autorizará ninguna operación de rescate por un asesinato que no ha sido previamente aprobado. En su lugar, convocan una reunión de emergencia para discutir los hechos. Sin alternativas, Beth continúa desplazándose por los pasillos, evadiendo como puede a los guardias que se aproximan desde distintos puntos. A pesar de sus esfuerzos, recibe una herida y sin una vía de escape clara. Se oculta en el sistema de ventilación del techo. Desde allí decide contactar a su padre. Contactos, papá. Mientras tanto, Rick se encuentra en un restaurante japonés, disfrutando tranquilamente de un plato de sushi. Es entonces cuando recibe la llamada de su hija desde el espacio. Aunque Beth se muestra algo avergonzada, termina confesando que está atrapada en una nave Gronflomita y que necesita ayuda. Rick, sin dudarlo, le pide las coordenadas para ir a buscarla. Beth queda desconcertada ante la rapidez con la que su padre acepta la misión de rescate. Él le explica que probablemente se siente obligado a ayudarla porque existe la posibilidad de que ella sea su verdadera hija. Al menos en un 50%. De vuelta en la nave, los insectoides comentan entre sí lo difícil que ha resultado encontrar a un ser de sangre caliente, a pesar de tener sensores distribuidos por toda la nave. Justo en ese instante, una gota de sangre de la herida de Beth cae sobre ellos, delatando su ubicación. Sin embargo, ella logra actuar con rapidez, saliendo de su escondite para eliminarlos antes de que puedan reaccionar. Como se ha quedado sin un arma de fuego, Beth continúa su avance arrojando granadas congeladoras. En ese preciso momento se abre un portal del que emerge su padre, Rick, disfrutando tranquilamente del pastel que había pedido para llevar. Cuando llegan los refuerzos, los nuevos guardias se detienen al ver a Rick Sánchez en persona, reconociéndolo de inmediato como alguien sumamente peligroso. Rick, sin perder su característico sarcasmo, defiende el orgullo de su hija, afirmando que Beth es igual de letal que él. Estalla entonces un tiroteo, pero Rick lo resuelve rápidamente utilizando una
pistola que genera arenas movedizas, las cuales engullen a los guardias en cuestión de segundos. Beth, algo confundida, señala que el arma también disparó un cartel de advertencia que indica claramente que se trata de arena movediza. Rick, con tono despreocupado, le explica que por el reverso el cartel simplemente dice arena normal. ¿Esa pistola también dispara letreros? Sí, para esclarecer, así no confundirán la arena con un portal marrón o con diarrea. ¿Pero eso no avisará al enemigo? No, el otro lado dice que es arena ordinaria. Sin embargo, la amenaza no ha terminado. Pronto aparecen más guardias, y esta vez Rick responde con una pistola que provoca diarrea instantánea en sus adversarios. Una vez neutralizado el peligro, Beth le solicita a su padre que la teletransporte discretamente al cuartel general. No quiere que los demás miembros del comité sepan que ha sido rescatada por Rick, ya que eso la avergüenza. Mientras tanto, en el fondo del océano, el Comité de la Resistencia finalmente llega a una decisión: permitir que la miembro Natalie presente formalmente una moción para discutir el presupuesto de una extracción de emergencia. Justo en ese instante, Rick abre un portal directamente en el centro de la reunión, solo para burlarse de su hija. Con una sonrisa irónica le recuerda que no tiene por qué sentirse avergonzada, ya que él es una leyenda reconocida incluso entre los miembros del comité. Sin embargo, el líder del consejo le comunica a Beth que la misión ha sido un fracaso rotundo. No lograron concretar el asesinato de la reina, quien en ese preciso momento está celebrando su 70º cumpleaños al otro lado de la galaxia. Beth se niega a aceptar esa versión. Recuerda claramente haber visto el cuerpo de la reina con un orificio en la cabeza, aparentemente causado por uno de sus propios soldados. Su argumento, sin embargo, no convence al comité. En lugar de apoyarla, el consejo vuelve a acusarla de incompetencia y además la señala por nepotismo al haberse apoyado en su padre para salir de la situación. Estas palabras enfurecen a Rick, quien responde con una dura reprimenda. Les recuerda que Beth es humana, que posee el 50% de su ADN y que lo desprecia por las mismas razones por las que el comité también la ha despreciado. Los acusa de temer y envidiar el talento, lo cual, según él, explica por qué nunca se dignó a trabajar con ellos. Rick va más allá y declara que ninguno de los presentes merece algo mejor que comer su propio excremento, advirtiendo que si no aprenden a valorar a su hija, ella terminará por abandonarlos. No obstante, es el propio Comité de la Resistencia quien toma la decisión final de expulsar a Beth espacial de la organización. Por eso trabajar aquí es indigno de mí. Ninguno de ustedes merece ni comerse su mierda. Y si no empiezan a apreciarla, se los garantizo, ella saldrá por esa puerta. Durante el vuelo de regreso a casa, Beth se siente abrumada por la culpa, se recrimina por haber arruinado su oportunidad y confiesa que desearía tener la certeza de ser solo un clon, porque eso significaría que no nació como tal. Rick, con un gesto más humano de lo habitual, le responde que no podía soportar verla sometida a esos parásitos. Añade que, clon o no, su sangre corre por sus venas y que, por tanto, es parte de él. Finalmente, Beth se serena un poco y declara que su nuevo objetivo es descubrir la verdad detrás del asesinato interno de la reina. Rick acepta ayudar a su hija, así que la lleva a un remoto planeta donde le presenta a un supremacista que también es traficante de armas. Al llegar al departamento del sujeto, este los reconoce de inmediato e intenta escapar, pero Beth lo intercepta en la ventana. Como muestra de que van completamente en serio, lo dejan caer al vacío, solo para capturarlo nuevamente en un nivel inferior del edificio, donde le exigen que revele quién estuvo detrás del asesinato de la reina. El traficante se niega a hablar, está convencido de que, al igual que en esta ocasión, no lo dejarán caer realmente. Sin embargo, Rick lo contradice soltándolo sin previo aviso, haciendo que el sujeto atraviese su portal una y otra vez en una caída interminable. Finalmente, quebrado por el castigo, el traficante revela que el responsable del asesinato fue el antiguo médico real, un individuo conocido como Fantabulous, y asegura que eso es todo lo que sabe. Beth, aún escéptica, lanza al traficante una vez más a través del portal, solo para descubrir que Rick lo ha cerrado en ese instante. El traficante se estrella contra el concreto y muere en el acto. Con esta nueva información, Rick y Beth se lanzan al espacio y se infiltran en una estación secreta ubicada sobre un asteroide. Una vez adentro, se topan con un guardia al que le ofrecen la oportunidad de rendirse e incluso de unirse como un inesperado aliado. El guardia, confundido, admite que no entiende el sentido de esas palabras. Rick le explica entonces que sería algo así como el fantasma que acompaña a los cazafantasmas en su misión de atrapar otros fantasmas. Ofendido, el guardia replica que esa es la oferta de trabajo más insultante que ha recibido en toda su vida. Beth, impasible, le recuerda que la única alternativa es la muerte. Sin embargo, el guardia no cree que ese sea su destino. De inmediato inhala una sustancia que lo transforma en una criatura mucho más grande, musculosa y feroz. La batalla comienza con el guardia derribando a Rick y esquivando sus disparos con facilidad. A pesar de su superioridad inicial, los Sánchez logran escalar las paredes y en un ataque coordinado terminan destruyéndole la cabeza.
Eso es nuevo. ¿La fórmula del supersoldado? Dije nuevo, no creativo ni original. Pero lo peor está por venir. La sangre de la criatura se vaporiza en el ambiente, y cuando otros guardias ingresan y entran en contacto con el humo, también se transforman en supersoldados. Rick y Beth luchan ferozmente y logran derrotarlos, aunque esta vez Rick, intrigado, decide investigar más a fondo. Con precisión quirúrgica abre el cuerpo de uno de los soldados transformados y descubre que la causa de la mutación es un hongo potenciador. Mientras toma una muestra para su análisis, tranquiliza a Beth diciendo que el hongo no representa un peligro para ellos, ya que solo afecta a los insectos y que los mamíferos parecen ser inmunes. En ese momento aparece Fantabulous, acompañado por dos guardias que portan máscaras de gas. El ex médico real se presenta con aire de superioridad y explica que el hongo no está diseñado para atacar a los mamíferos, ya que se trata de un simbionte altamente evolucionado, cuyo objetivo es la dominación galáctica. Según él, no tiene interés alguno en habitar cuerpos de monos repulsivos provenientes de un planeta llamado Tierra, haciendo evidente su desprecio por la humanidad. Además, declara con convicción que el hongo no es una enfermedad, sino la cura para su especie, una civilización que se ha estado degradando genéticamente durante generaciones. Fantabulous sostiene que esta simbiosis es su única esperanza de restaurar el esplendor de su raza. Rick, visiblemente exasperado por su discurso supremacista, lo interrumpe bruscamente y exige saber la verdadera razón detrás del asesinato de la reina. Ante esto, Fantabulous finalmente confiesa. La reina se había negado a distribuir su medicina, por lo que él se vio obligado a eliminarla y reemplazarla con un androide que sí obedeciera sus órdenes. De esta manera, todos los miembros de su especie se reunirán durante el cumpleaños de la reina y recibirán una dosis del hongo como obsequio ceremonial. Tras esta revelación, Fantabulous considera que ya ha hablado demasiado y con un gesto cierra la pared que los separa, provocando que el vacío espacial succione a Rick y Beth. Sin embargo, instantes después, ambos regresan mediante un portal que desemboca directamente en el laboratorio de Fantabulous. Rick le advierte que derrotarlo no será tan sencillo como imagina y que evidentemente no sabe quién es Rick Sánchez. No obstante, Fantabulous responde que no necesita conocerlo y acto seguido libera a más soldados modificados con el hongo para enfrentarlos, mientras él escapa del lugar. Uno de estos super soldados logra capturar a Rick y lo utiliza como ariete, estrellándolo contra las paredes del recinto. Beth intenta intervenir apuñalando al enemigo, pero pronto descubre que su piel es demasiado gruesa para ser penetrada por armas blancas. El soldado aprovecha la presencia de más guardias en la zona para infectarlos y así reforzar su ofensiva. No obstante, en este punto Beth adopta una postura decidida y empuñando dos sables de energía logra decapitar a los guardias con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Rick se enfrenta al super soldado como si se tratara de un toro, utilizándolo a su favor hasta lograr que incruste la cabeza en una escotilla metálica, lo que también resulta en su decapitación. ¡Toro, torito! ¡Olé! Una vez resuelto el combate, examinan los planos de la reina robot y descubren que su cuerpo está diseñado como una bomba de esporas. Rick propone contactar a la resistencia, pero Beth se niega rotundamente, argumentando que solo perderían el tiempo discutiendo en interminables comités. De forma sarcástica, los envía al diablo, figurativamente hablando. Como el Dr. Fantabulous no se detendrá hasta matarla, ella tampoco se detendrá hasta eliminarlo primero. Al pronunciar estas palabras, Beth se da cuenta de que, sin notarlo, se ha convertido en una réplica de su propio padre. Rick le da la razón sin dudar y presenta su plan. En la primera etapa se infiltran disfrazados de insectoides para atravesar el departamento de transporte de los trabajadores. Una vez allí buscan el punto de encuentro con su infiltrado, un contacto llamado Cisco. Sin embargo, este no responde a las llamadas, lo que provoca la furia de Rick, quien golpea la puerta con violencia, acción que termina por delatarlos. Ante el inminente peligro, ambos huyen por los tejados, siendo avistados por una nave que abre fuego sin contemplaciones. No obstante, logran engañar a los insectoides y sin que estos lo noten, se aferran a la nave, de la cual terminan apoderándose. Aunque su intención es infiltrarse con el resto de la flota, son detectados de inmediato, lo que los obliga a avanzar por el espacio, poniendo en riesgo sus vidas mientras esquivan el fuego cruzado de cientos de naves enemigas. A pesar de todo, logran salir con vida. Una vez de regreso en el planeta, localizan el vehículo de la reina robot. Su plan es eliminarla desde el aire, pero la nave en la que viajan falla y termina estrellándose. Sin perder tiempo, roban un vehículo terrestre con el cual consiguen alcanzar el automóvil de la reina y lo embisten. Aunque logran causarle daños, algo que se refleja en las lágrimas de los insectoides que presencian el ataque. Él sí escucha mis planes. Pues yo también lo haría si fuera parte del maldito plan. ¿De eso se trata? ¿Estás celosa de No Cisco? quiero depender de él. La reina robot, aún con sus piezas dispersas, logra llegar hasta el estrado, justo cuando la cuenta regresiva llega a cero. En ese instante, las esporas comienzan a expandirse por el aire, infectando a los guardias cercanos y transformándolos al instante.
Con el fin de evitar la diseminación del hongo en todo el planeta, Rick crea una esfera de contención en la que también queda atrapada Beth, quien se ve obligada a enfrentarse sola a los dos guardias mutados. Aunque logra vencerlos, la confrontación no está exenta de consecuencias, ya que Beth resulta herida durante el combate. Aún así, consigue arrojar a la reina robot a través de un portal, alejándola del planeta y evitando una catástrofe mayor. Una vez logrado esto, Rick y Beth terminan rodeados por un ejército completo de guardias, sin alternativas viables y superados en número. Se ven obligados a rendirse. Mientras tanto, los altos mandos del ejército insectoide deliberan entre sí. Durante la conversación, algunos muestran su desprecio hacia la reina, a quien califican despectivamente como una perra por haber tenido demasiados hijos. Solo unos instantes después, Rick y Beth hacen su sorpresiva aparición en la sala, irrumpiendo por la puerta antes de que los soldados lleguen a matarse entre ellos. Rick interviene rápidamente advirtiendo que su hija está infectada. Uno de los insectoides duda de la afirmación, argumentando que, de ser cierto, Beth ya debería haberse transformado. Sin embargo, Beth comienza a mostrar síntomas evidentes y explica que, al parecer, en los mamíferos la transformación ocurre de forma mucho más lenta, lo cual confirma la presencia del hongo en su organismo. Ante esta revelación, el líder del escuadrón emerge de entre las sombras y plantea la posibilidad de que Beth posea la clave para encontrar una cura. Agrega que la reina robot dejó una colmena de esporas enterrada bajo tierra, y dado que en ese momento ambos bandos comparten al mismo enemigo, propone una alianza temporal. Rick y Beth aceptan, y ella es trasladada inmediatamente al laboratorio. ¿Alianza temporal? ¡Oh, aliado inesperado! ¡Son nuestros pegajosos! Allí ya se pueden observar claros indicios de su transformación. Cuernos emergen de su cabeza y hombros, y sus manos comienzan a adoptar la forma de garras. En ese momento, Beth le confiesa a su padre que incluso puede sentir la colmena dentro de sí. Aunque nunca quiso colaborar con otros, ahora el colectivo la llama con insistencia, atrayéndola hacia la manada de forma casi irresistible. Rick le aconseja que luche contra ese impulso y que no se deje dominar por la mente colmena. Dicho esto, inicia una serie de pruebas en busca del antídoto. Para ello, utiliza como sujeto de experimentación a uno de los cadetes insectoides. Primero lo transforma en un super soldado y luego le inyecta el suero experimental. En un principio, el insectoide regresa a su forma original, pero de inmediato, como efecto adverso, termina explotando. No obstante, el general tranquiliza a Rick asegurándole que cuenta con un ejército entero a su disposición para seguir experimentando. Además, deja claro que en su planeta no conocen el concepto de ética en la investigación científica. ¡Sí! Ay, supongo que es todo. Tranquilo, hay muchos insectos y nada de ética. Bueno, si voy a ser fascista. Así Rick prosigue con sus pruebas, transformando y haciendo estallar a los insectos uno tras otro, sin pausa, hasta que tras muchos intentos finalmente consigue dar con una fórmula efectiva. En ese momento, el soldado insectoide que ha sido utilizado en la última prueba se dirige a su general y le pregunta qué ocurrirá con su familia, pues le habían prometido que, en caso de morir, recibirían una compensación suficiente para pagar la universidad de sus hijos. El general con frialdad lo tranquiliza, asegurándole que tarde o temprano morirá de todas formas. Como prueba final de la eficacia del suero, Rick decide exponerse directamente al hongo. Se inyecta el antídoto en su propio cuerpo y observamos cómo su organismo lucha con todas sus fuerzas para resistir la transformación. Tras unos momentos de intensa tensión, Rick logra sobreponerse, demostrando así que su fórmula funciona eficazmente en mamíferos. Una vez que Beth se ha recuperado por completo, Rick y ella se preparan para la ofensiva, armándose hasta los dientes. Sin embargo, al reunirse con el resto del ejército, el general les advierte que debido a las numerosas bajas ocurridas durante los experimentos anteriores, ahora solo quedan unos pocos combatientes. Frente a esta limitación, Rick encuentra una solución rápida: reclutar a Hombre Pájaro y a su hija para reforzar las filas. Se hace Rick. Es difícil encontrar algo que le guste a Hija Pájaro. ¡Atención todos! Con el equipo reunido se dirigen a la entrada de la cueva que conduce a la colmena de esporas. A medida que avanzan por los oscuros y serpenteantes túneles, Hombre Pájaro sugiere que tal vez deberían dejar de hablarle a Jane. Rick le recomienda que deje de responderle, advirtiéndole que de lo contrario podría arrepentirse más tarde. En el trayecto, Hombre Pájaro también señala que Rick parece estar fortaleciendo su relación con Beth. Rick, en tono más introspectivo, le explica que fue ella quien lo llamó y que por eso está haciendo un esfuerzo consciente para no arruinarlo todo esta vez. Al poco tiempo, llegan a un pasadizo desde el cual emerge un ejército de infectados, iniciando así una encarnizada batalla. Las balas cruzan el aire y la hija de Hombre Pájaro desata todo su potencial guerrero, enfrentándose sola a varios enemigos y derribándolos con una mezcla de fuerza bruta y determinación feroz.
En medio del combate, el insectoide que había recibido el antídoto es finalmente expuesto al hongo y comienza a transformarse. Para su sorpresa, esto lo llena de alegría, pues comprende que su muerte está asegurada, lo que al fin le ofrece una especie de cierre. Es ejecutado de inmediato junto con otros infectados, y Rick, sin perder tiempo, da la orden de que se aseguren de que el hijo del insecto caído reciba el subsidio estatal prometido para ingresar a la universidad. Tras vencer a ese primer grupo de enemigos, el equipo continúa su avance hasta llegar al núcleo de la colmena, cuya presencia activa una nueva oleada de super soldados. Sin pensarlo dos veces, la hija de Hombre Pájaro se lanza con furia al combate, mientras Rick y Beth luchan codo a codo, cubriéndose mutuamente. Durante la batalla, Beth le agradece a su padre por haber respondido a su llamado. Rick, conmovido, le responde que más bien es él quien agradece que lo haya considerado cuando necesitaba ayuda. El enfrentamiento se intensifica. La hija de Hombre Pájaro decapita a los super soldados utilizando sus alas de metal como armas letales. Mientras tanto, el general comete un descuido y queda expuesto a las esporas. Aún así, logra contener la respiración el tiempo suficiente como para eliminar a su atacante y recuperar su máscara de oxígeno. Al presenciar su hazaña, Rick no duda en felicitarlo por el coraje demostrado en ese momento crítico. Este tipo sí las tiene grandes. ¡Tú lo has dicho! En ese preciso instante, hace su entrada Fantabulous, montado sobre el más imponente de todos los supersoldados. Lo controla mentalmente con absoluta destreza. Con arrogancia, explica que ha logrado establecerse en la mente colectiva de toda la colmena, al punto de que, si así lo quisiera, podría incluso cobrarles renta por el uso de sus pensamientos. La batalla continúa con una ferocidad creciente. Cuando uno de los supersoldados más grandes arrincona a Beth, Rick pierde el control. Lleno de furia, se lanza personalmente sobre la criatura y la decapita con determinación, dejando claro que su vínculo con su hija ha alcanzado una nueva profundidad. No obstante, Fantabulous se burla de sus esfuerzos, dejándoles en claro que, sin importar cuántas cabezas corten, jamás lograrán deshacerse de él. Sin embargo, sus movimientos bruscos provocan que el enorme soldado que controla termine derribándolo de su silla, y en el intento de devolverlo a su posición, accidentalmente lo atraviesa con su propio cuerno. ¿Qué? ¡No! ¡Deja de reírte, idiota! ¡Mierda! ¡Ponme arriba! ¡Ponme arriba! ¡Ay, Dios! ¡Así no! Rick y Beth aprovechan la inesperada apertura para eliminar a los soldados restantes, que atacan sin estrategia ni coordinación. Una vez despejado el camino, logran incrustar la bomba que contiene el antídoto justo en el corazón de la colmena. Mientras tanto, Fantabulous, aún con vida, lanza maldiciones contra ellos por su atrevimiento. Sin perder tiempo, el equipo inicia su retirada, utilizando a Hombre Pájaro y a su hija como medio de transporte. Solo así consiguen alejarse lo suficiente para evitar los efectos de la inminente explosión. Una vez en la superficie, la hija de Hombre Pájaro pregunta si puede ejecutar al general, convencida de que la alianza con esa especie ha llegado a su fin. Rick y Beth, en lugar de responder directamente, interpelan al general para conocer su postura en este punto de la historia. Él les responde que ha comprendido que su especie sí puede cambiar y que no es necesario transformarse en monstruos gigantes para lograrlo. De esta manera, al regresar a la ciudad, vemos cómo el general convoca a las multitudes para conmemorar y rendir homenaje a los héroes que han salvado el planeta. Beth y Rick reciben medallas de honor y una integrante de la resistencia aprovecha el momento para insinuarse con Rick. Inmediatamente, Beth le advierte a su padre que no desea verlo teniendo relaciones con sus compañeras de trabajo, a lo que Rick responde recordándole que fue ella quien lo llamó en primer lugar. Antes de concluir, se nos muestra que, tras una prolongada siesta, Cisco finalmente despierta y recuerda que tenía una cita de trabajo con Rick. Su novia le pregunta si el cliente que lo contrató está al tanto de su adicción, y Cisco le responde que solo se volvió adicto después de conocerla a ella. La respuesta la ofende profundamente, pero tras unas disculpas ambos se reconcilian cuando ella le ofrece más sustancias para inhalar.